Buenas tardes. Hoy día vamos a retroalimentar el ejercicio formativo número 1 que dejamos esta semana. El ejercicio constaba de analizar la información que se daba respecto de una entidad financiera que requería caracterizar a sus clientes, ¿sí? Las variables que se estudiaban eran la edad y los ingresos en función de si estos clientes habían o no contratado algún servicio de préstamo con la entidad financiera. El análisis, ¿sí?, que se nos pide hacer, ¿sí?, en primer lugar requiere que definamos las variables que vamos a estudiar. Por lo tanto, si delimitamos aquí cuáles son las variables en estudio, serán la edad, ¿cierto?, los ingresos, ambos variables cuantitativas continuas, porque pueden ser resumidas en variables en cantidades decimales. Y por último está la variable de si contrata o no un préstamo, que sería una variable cualitativa nominal. Dado que no podemos ordenarla, simplemente podemos darle un nombre. En el apartado B se nos pide realizar el gráfico más adecuado para comparar las edades de los clientes que tienen y no tienen contratado el servicio de préstamo. Y nos piden concluir algunas de las cuestiones más evidentes, ¿sí? El gráfico más adecuado claramente era un gráfico de cajas. No me servía el gráfico de barras porque esta es una variable cuantitativa continua. Los gráficos de barras solo sirven para variables cualitativas y en su defecto cuantitativas pero discretas. Por otro lado, el gráfico de caja es el único que me permite en este caso comparar las dos categorías de la variable si tiene o no tiene contratado el préstamo, ¿cierto? Y comparar en ambos casos las edades de estas personas. Por eso era el más adecuado. También lo más probable que haya ocurrido es que como no hemos todavía aprendido a detectar los datos atípicos, esta barra, el bigote, se haya extendido hasta aquí, lo cual iba a estar perfectamente correcto, ¿sí? Y las conclusiones van a ser más o menos las mismas. En el caso de los clientes que no han contratado el préstamo, claramente la distribución es una distribución asimétrica, es decir, no es normal. Tienden a haber datos que son muy altos, ¿sí? Y estos datos altos hacen que el promedio, ¿cierto?, se vea afectado y por lo tanto esté muy por sobre la mediana. Eso indica que el 75%, ¿cierto?, de los individuos tienen edades por debajo de 50 años y solamente un 25% tiene edades por encima de 50 años, ¿sí? Ahí se nota entonces la asimetría de la que hablamos, ¿sí? Aquí hay una acumulación del 75% y aquí solo hay un 25% que provoca la disminución, ¿cierto?, que genera esa asimetría. En el caso de los que sí tienen contratado el préstamo, se observa claramente que tienen unas edades más homogéneas, producto de que el rango de variación es menor, y por otro lado está bastante más equilibrado los distintos cuartiles, es decir, este 25% con este 25% y este 25% y este último 25%. Por lo tanto, ese equilibrio genera que la distribución sea bastante simétrica o normal, es decir, la mayoría tiende a estar concentrados en torno a 40 años aproximadamente, ¿cierto? Y solamente unos pocos están en los extremos, ¿sí? En este 25% y en este otro 25%. Entonces, claramente los valores medianos pueden ser similares, pero la distribución claramente es distinta. En el apartado C se nos pide dibujar un gráfico, el más adecuado claramente, para comparar los ingresos de los clientes que sí tienen o no contratado el préstamo. Nuevamente, el gráfico más adecuado sería el gráfico de cajas, por lo que ya hemos comentado, nos permite comparar en las dos categorías de la variable cualitativa, que en este caso es si tiene o no tiene contratado el préstamo, y nos permite visualizar el comportamiento de las variables, o de la variable, en este caso ingresos. En el caso de aquellos que no tienen contratado el préstamo, se observa que hay una clara
dispersión mayor, es decir, el rango de variación es mayor, por lo tanto, al ser más disperso, tiene más variación, ¿cierto? Pero la distribución es bastante más equilibrada, es decir, tenemos aquí un 25% que son los que tienen mayores ingresos, el 25% de los que tienen menores ingresos, y aquí está el 50% central, que está bastante equilibrado en torno a los 700.000 unidades monetarias. Por lo tanto, es una distribución más o menos simétrica, bastante equilibrada. En cambio, aquellos que sí tienen contratado el préstamo tienen una dispersión levemente menor, por lo tanto el rango de variación es más pequeño, pero la mediana está claramente inclinada, ¿verdad?, hacia los ingresos más altos y no está centrada. Por lo tanto, nos deja entrever que no hay una simetría, sino que más bien se tiende a desequilibrar, provocando una asimetría. Eso significa entonces que este 50%, ¿cierto?, de individuos con estos ingresos son más homogéneos que este otro 50% que es claramente más heterogéneo, ¿sí? Provocando entonces, ¿cierto?, que haya aquí un 75% de los clientes, ¿cierto?, que tienen ingresos por sobre los aproximadamente 500.000 unidades monetarias, y solamente un 25% tiene ingresos por debajo de esa cantidad. Perfecto. En el apartado D, se nos pide, con el resumen realizado, caracterizar a los clientes que sí han pedido préstamos y los que no lo han pedido, si es que existen alguna diferencia, y si es que existieran estas diferencias, ¿cuáles son? Entonces, lo primero, vamos a caracterizar a cada uno de los clientes que tenemos con préstamo y sin préstamo. Los que sí han contratado préstamos, ¿sí?, de los que sí han contratado préstamos, ellos tienen edades más homogéneas que los que no han contratado préstamos, es decir, son edades más similares, parecidas, y además son simétricas, ¿cierto?, centradas en torno a los 40-41 años. Ellos tienen ingresos levemente inferiores, ¿cierto?, ya lo comentábamos aquí, a los que no tienen contratado el préstamo, y tienden a concentrarse, el 75% de ellos tienden a tener ingresos en torno a los 455.000 unidades monetarias y el 1.040.000. Y solo un 25% está por debajo de esos montos. Por otro lado, los que no han contratado el préstamo, es decir, el servicio de préstamos con la entidad financiera, ¿cierto?, ellos tienen edades más heterogéneas, por lo tanto más dispersas, y están concentradas en edades inferiores a 55 años aproximadamente, si volviéramos al gráfico anterior, ¿cierto? Teníamos aquí, estaba la mayor concentración, y en este 25% se produce la mayor dispersión, que es lo que estamos comentando. Por otro lado, unos pocos solamente tienen edades muy altas, ¿cierto?, lo que genera una asimetría en la distribución. Es decir, se tienden a concentrar en las edades más bajas y se tienden a dispersar en las edades más altas. En relación a los ingresos, son algo más dispersos que los que sí tienen contratado el préstamo, como ya lo decíamos, con una leve asimetría o anormalidad, ¿cierto?, que tiende a inclinarse, ya lo decíamos, hacia levemente los ingresos más altos, pero es bastante leve, ¿sí?, porque comentábamos aquí que se tiende a inclinar levemente, ¿sí? Perfecto. Ese sería el resumen descriptivo que se solicitaba. Cualquier duda, pues el foro o el correo, y si no, nos vemos en